Hola, queridos amigos, estamos súper felices de comenzar un nuevo trimestre y con una nueva temática. Hola, Belén, ¿cómo Hola, escribí. estás? Sí, este folleto se llama Primera y Segunda a los Corintios, la esencia de la vida y el testimonio de los cristianos. Otra vez vamos a estudiar a Pablo, Pablo, un personaje que a mí me gusta mucho. a mí me fascina realmente. Yo creo que este trimestre para mí va a ser demasiado hermoso, porque si yo pudiera eh, ser, querer ser como alguien, me gustaría ser como Pablo, porque Pablo era un Un misionero, un enamorado de enamorado, sí. Dios, enamorado de Dios. Fíjate que yo diría que más que enamorado, apasionado de Apasionado. Dios, Es que desde porque todo fue increíble con él, desde su desde conversión, su todo. conversión, es decir, desde antes de la Desde antes. conversión, Fue elegido. fue Mm, elegido realmente, así como nosotros somos Como también elegidos. somos elegidos. Amigos, los bienvenidos, estamos comenzando esta lección y tenemos hoy una invitada súper, súper especial. ¿Quién es? Así es, ella es la maestra titular de la clase 4 de nuestra iglesia, estuvo con nosotros el trimestre pasado Así y es. está con nosotros ahora Paulina Fernández. ¿Cómo Bienvenida, estás, Pauli. Pauli? Gracias por Muchísimas aceptar la gracias. invitación de venir nuevamente a estar con Un nosotros. gusto. Gracias. ¿Vamos a orar, Belén? Vamos a orar. Padre amado que estás en el cielo, Señor, te invitamos a esta conversación y también te invitamos a que puedas quedarte con las personas que están escuchando este podcast, Señor. Que podamos crecer espiritualmente, tanto nosotras que estamos grabando, Señor, y también las personas que están escuchando. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta lección, como es la primera del trimestre, nos hace una introducción a las dos cartas de Pablo A la iglesia de a la Corintio. iglesia de Corintios, ¿verdad? Ujú. Y, perdón, pero como estaba diciendo esta introducción, lo más probable es que Pablo haya escrito 4 cartas, fíjate, Mm, pero solo se conservaron 2. Los claro. eruditos dicen que son 4 cartas y en realidad, si nosotros leemos algunos versículos de Hechos, nos damos cuenta que Pablo Mm, habla, ¿no es cierto?, de una carta que nosotros no la Claro, hubo tenemos, pero interacción. hubo una Sí, interacción, una respuesta exactamente. por en la primera epístola de Corintios. En la Exactamente. segunda no se sabe tanto. Y bueno, comenzando entonces, nos gustaría, Pauli, que tú nos dieras un breve trasfondo histórico de cómo qué es lo que pasaba en ese tiempo en la iglesia de Corintios, cómo fue la conexión que Pablo tuvo con la iglesia de Corinto. Bueno, Corinto, la verdad es que es como si nosotros nos fuéramos ahora a Nueva York, ¿no es cierto?, a tratar de predicar el evangelio asumiendo que es una ciudad bastante cosmopolita. Bueno, Sí. Corinto en esa época era una ciudad eh, como Nueva York en nuestros días, ¿verdad? Era una ciudad que estaba diseñada por completo nueva, podríamos decir, porque había sido destruida en el año 146 a.C. y después el emperador Julio César alrededor del año 44 la volvió a reconstruir, ¿no es cierto? Y nos encontramos con esta ciudad que tiene una ubicación privilegiada Sí. porque está en un lugar, ahí en el mapa nosotros podemos ver que por un lado nos encontramos con un océano, otro tenemos otro, ¿verdad? Y aparte de eso, si hay una ubicación privilegiada, si está cerca del mar, básicamente va a haber harto comercio. Y donde hay comercio hay economía, y donde hay economía hay conocimiento, llegan distintos personajes, ¿no es cierto?, históricos o simplemente comerciantes, por lo tanto había harto movimiento, no era una ciudad quieta, por decirlo así, tenía muchas culturas se podían encontrar ahí por el mismo tema comercial, y eso hace que sea una ciudad compleja desde el punto de vista del desarrollo del cristianismo. Ahora, Claro. puede haber sido una ciudad preciosa desde el punto de vista tal vez estructural, muy interesante históricamente, pero para Pablo fue un gran desafío, o sea, fue complejo llegar ahí. Ujú. Claro, recordemos que Pablo venía de De Atenas. Atenas, y no venía con Venía muy de Atenas y no buena... venía No así, tuvo una buena digamos, experiencia. como con la moral muy alta, Sí, porque en realidad en Atenas Pablo se preocupó de enfrentar a claro, los atenienses filosofía con filosofía, ciencia con ciencia, ¿verdad? Y exactamente. él, yo creo que al llegar a Corinto, él como que cambió
su estrategia y dijo, yo aquí voy a presentar a Cristo y a Cristo crucificado. Sí. Y lógicamente que parece que no fue bien recibido. Bueno, en esta vamos a analizar, como en todas las lecciones, tres tópicos principales de esta semana, y el primero es el llamado y la identidad de Pablo como apóstol. Pablo se presenta en prácticamente todas las epístolas que escribió, que en realidad son 13 o 14, depende si nosotros decimos que Hebreos también lo escribió él. Se presenta como el apóstol de Jesucristo, llamado por la voluntad de Dios. Así es. Y él dice, no por iniciativa propia. Es decir, él se siente identificado con Cristo. Pauli, ¿por qué crees que necesitaba dejar eso tan claro? Yo creo que tiene que ver un poco con la experiencia que había tenido en Atenas, Ya. porque en Atenas era una ciudad con mucho intelecto, ¿verdad? Entonces Ujú. él, cuando llega a Atenas, pareciera ser uno más de los que viene a hablar de quizás qué cosa, dárselas de erudito, y no le fue muy bien, ¿verdad? Entonces ahora se presenta en esta ciudad, que también es una ciudad, hay que decirlo, que también tenía intelecto, o sea, no es solamente Sí. comercial, ¿verdad? De hecho, Corinto era prácticamente igual que Atenas. Exactamente. Estaban así como... Había mucho sincretismo y eh, pluralismo, diversidad exactamente, cultural, incluso exactamente. político. Sí, o sea, era una ciudad, por eso digo que era bien interesante y era un gran desafío. Pablo probablemente ya venía con un poquito así como con capa caída, ¿no es Claro. cierto? Y se iba a encontrar con un poco más de lo mismo. Entonces, si bien es cierto, como tú indicas, cambia la estrategia desde el punto de vista de cómo empezar a presentar el Evangelio, pero primero él tiene que, de alguna manera, validarse de que Claro. no es un predicador más, como lo habían visto los atenienses, y no viene a hablar de cualquier cosa tampoco. Ahora, Ujú. él, si bien es cierto, llega a Corinto y llega con un trabajo, tampoco le fue difícil encontrar trabajo. Claro. O sea, que vendría siendo como buen misionero, ¿no es cierto?, a lo que se dedicaba Ujú. para poder tener contacto con la gente, pero pudo haberse presentado de distintas formas, ¿no es cierto? Bueno, yo soy romano, no soy Ujú. cualquier cosa, soy romano, Ujú. soy un discípulo de Gamaliel o tengo mucho Claro. conocimiento, yo vengo, he participado en tantos, qué sé yo, reuniones, aparte de eso soy una persona que tiene un oficio, que es un oficio bien remunerado, algo que se necesita para el tiempo. Sin embargo, él decide presentarse y dejando en claro cuáles son sus credenciales. Ujú. Y tengo la sensación que esto va de la mano, como les comentaba anteriormente, con la idea de que necesita demostrar que él no viene a hablar de cualquier cosa y de quien va a hablar, del Dios del que él va a hablar, es una autoridad que fue quien lo investió a él de la autoridad, valga la redundancia, para darlo a conocer. Claro. O sea, Él es un fiel representante. exactamente, exactamente. Y Ujú. tenemos que entender igual que esta ciudad también era una ciudad que tenía hartos dioses, entonces Ujú. si alguien llega, bueno, yo vengo en nombre de, y fui seleccionado por él, fui comisionado por ese personaje, en este caso este dios, de alguna manera ahí está validando el discurso que va a tener Que va a posteriormente. tener posteriormente. Interesante. Belén, ¿qué significa tener una identidad y por qué es tan importante saber quiénes somos y cuál es nuestro llamado? Gracias por la pregunta, Cris. Bueno, primero quizás hablar un poquito de qué es la identidad en el mundo actual, que no es lo mismo que la identidad de la Biblia. Ujú. No sé si recuerdan, pero hace unos sábados atrás el pastor Hernán Sanzana nos Sí, hizo un tema sobre la identidad. Bueno, pero exactamente. la RAE menciona y dice que es un conjunto de características o rasgos, valores o creencias que diferencian a un individuo. Pero desde un punto de vista cristiano y bíblico, la identidad viene por ser hijos de Dios y tener valor de Dios. Ahora, ¿cómo respondemos a esto? En primer lugar, nuestra identidad debe estar basada en que somos amados y que somos hijos del Señor. Pero también viene una pregunta que la hablamos detrás de cámaras también, es ¿qué define tu identidad? ¿Tu educación? ¿O la define tu relación con Cristo? Aquí en Chile nosotros tenemos mucho esto arraigado de que nos definimos por nuestra ocupación. Así como soy Belén, soy ingeniera. Soy Cris, soy profesora, educadora. Y así. Pero en realidad nuestra identidad debería estar basada en más que solo lo que hacemos.
sino en quienes somos en Cristo Jesús. Ujú. Pero también interesante que en el caso de acá de Pablo, él no basa su identidad tampoco en el pasado, ¿ah? Y nosotros No. tampoco generalmente No. lo hacemos, o sea, es que hay algunas personas que viven de sus éxitos anteriores y se verdad, presentan en la sí. comunidad como yo fui, Ujú. no sé, el primer general o el coronel de, o el fui alcalde de, que también es válido, pero en el caso de Pablo, él tampoco se presenta como lo que fue, que tampoco, digamos, es un currículum muy bueno como para presentarse. Yo Pero creo que no era para no, No, pero presentarlo. sabes que sí, porque por ejemplo, ser alumno de Gamaliel sería como Sí, hoy día tener un sí, PhD sí. en las mejores universidades del claro, Claro, mundo. claro. en ese sentido Entonces, sí. Tampoco yo podría ser así casi y decir, yo fui alumno de Gamaliel. Claro. Y Ujú. tampoco creo que si lo hubiese dicho yo perseguí a los cristianos, acá hubiese tenido mucho rebote, porque Claro. acá no Claro. había gente cristiana, digamos, hasta ese momento. Estamos hablando que llegó a una Sí, ciudad completamente exactamente. politeísta, tenían distintos dioses. Distintos dioses. Y estaban divididos, o sea, se abanderaban con sus Claro. dioses. Exactamente. Yo soy de este, yo soy de otro. O sea, Pero ahora lo que a mí, antes no sé si de pasar a otro punto, pero a mí lo que me llama la atención, que no solamente en el libro, en estas cartas, sino que en otras más, él se presenta como discípulo de Dios, discípulo de siempre, Cristo. Entonces, siempre es así. Pablo nos muestra que a él no lo define su pasado, Exacto. que es importante, ni su profesión, de hecho es como que pasa sin Para- pena ni gloria. Pero ¿por qué lo digo? Porque ¿por qué la Biblia nos deja eso a nosotros? Y a veces creo que quienes a lo mejor han cometido desde el punto de vista humano cosas atroces en el pasado, piensan de que no tienen como la autoridad para predicar a Cristo crucificado, Ujú. porque están atados a un pasado del que fueron rescatados, del que fuimos todos rescatados, ¿no es cierto?, para servir al Señor. Pero acá nos está mostrando que da lo mismo lo que fuimos. Sí, y eso me recuerda Exactamente. una cita de Ellen White que dice que cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. O sea, nuestra identidad está basada en lo que Cristo hace por nosotros Exactamente. y nos otorga a nosotros. O sea, hay un propósito. Los versículos que desglosaba la lección decía de que Dios le dio esa función a Pablo. Exactamente, Dios le sí. dio un propósito. Y también abarcaban distintos roles y ministerios. Por ejemplo, predicador, maestro, plantador de iglesias, guía espiritual, pastor, escritor, mayordomo y testigo. O Bueno, sea, varias cosas. claro, yo creo que es muy importante tener presente de que así como Pablo se identificaba como el apóstol, porque un apóstol es alguien que está cumpliendo una Mm. misión, ¿verdad? Nosotros deberíamos tener esa misma pasión, como yo decía al principio, que tenía Pablo. Vamos a pasar al segundo tópico ahora, que es el contexto desafiante de Corinto y la fidelidad de Pablo en medio de la adversidad. Pauli, dime una cosa. Pablo enfrentó oposición. Sí. Acordémonos que la carta a los Corintios está escrita al final del segundo viaje misionero de Pablo. Y hasta a esa altura él ya había sido preso, había sufrido persecución, había sido azotado, había tenido había pasado por todas ya. Entonces, él, a pesar de eso, él se iba a los lugares donde había más gente, porque Sí. dice que Pablo fue a la sinagoga y no se preocupaba, él hablaba en nomás. todas partes sobre la misión que él tenía. No tenía temor, no se desanimaba, nada de eso. ¿Cuál era el perfil de la ciudad de Corinto? Un poquito ya más hablando de la parte moral, espiritual de la iglesia de la ciudad de Corinto, porque Claro. hablamos un poco de la geografía. O sea, aquí está lo que yo comentaba al inicio, o sea, era una ciudad fantástica, Claro. pero muy difícil desde el punto de vista espiritual. Espiritual. Era estar en una ciudad que tenía muchas deidades, y no solamente era una ciudad politeísta, sino que era una ciudad que estaba completamente corrompida. Moralmente no estaban ni siquiera, estaban años luz tal vez de lo que nosotros hubiésemos pensado, tal vez si Ujú. empezamos a escarbar un poco más, porque cuando uno ve esto dice, le está escribiendo a la iglesia de Corinto, pero ¿cómo era esto antes? Entonces yo creo que eso hubiese sido suficiente para desanimar a Pablo, porque es que yo creo que más que valiente, y aquí tal vez voy a contradecir un poco, porque nosotros nos encontramos en el libro de Hechos, no recuerdo muy bien el pasaje, pero
pero Jesús le habla, perdón, En Hechos 18, del 4 al 8, le dice exactamente. ir sin miedo. Sí. Claro, ¿por qué? Porque probablemente él dice, ya no tengo qué más hacer acá. No, pues. No tengo qué Él más que- hacer o sea, acá, me voy a ir. él quería irse, Claro, porque pero venía fue ahí con... Dios que le dijo, no, yo aquí tengo gente Y, para salvar. y lo interesante es Sí, que tengo mucho esto, pueblo en esta Mucho ciudad. pueblo. pero aquí dice, tengo mucho pueblo, pero estaba todavía ni siquiera había empezado su Empezado, ministerio. exactamente. Entonces yo creo que aquí es algo súper interesante porque a la vista humana pareciera ser que era perdido, casi Sí. como Nínive, como Jonás Sí, vio Nínive. sí. ¿Qué, De qué hecho, va a yo me pasar acordé- acá? Yo me Claro. acordé de Nínive, me acordé de Sodoma. Claro, porque ¿qué es lo Claro. que va a ocurrir acá? O sea, yo vengo a perder el tiempo, ya me fue mal en Atenas, me estoy encontrando en una ciudad que prácticamente es lo mismo y a lo mejor más desafiante porque hay un tema comercial entre medio, hay mucha plata. ¿De quién me va a escuchar acá? Ujú. Y ya no me fue más o menos bien. Entonces, pero el Señor le dice, tengo mucho pueblo. O sea, básicamente yo siento que lo que nos enseña esta lección, que aunque nosotros pensemos, por ejemplo, ¿y quién me va a escuchar, no sé, de la universidad? En mi trabajo, ¿de a dónde me van a escuchar? Si son todos, no sé, de mente liberal, postmodernista, o, que no es malo, digamos, pero es el sesgo nuestro de llegar a creer que bajo nuestras propias opiniones pensamos que no hay nadie que pueda aceptar al Señor. Ujú. Y eso era lo que representaba Corinto tal vez en la mente de Pablo, al punto de que el Señor tiene que decirle, todavía aquí hay pueblo. Aquí hay pueblo. ¿Y Todavía. cuánto se quedó? O sea, había harto pueblo porque no se quedó un mes, No, pues se quedó un año, un un año y año, medio. un año y medio. O Un sea, año y había medio, mucho trabajo que hacer. trabajo que hacer. Y él lo deja ahí y después Ujú. tiene que seguir nutriendo a esa A iglesia. esa Y iglesia. esto demuestra en las cartas que vienen, ¿no es cierto?, donde habla, le preguntan sobre la comida, los animales sacrificados, se demuestra de que efectivamente acá había, si bien es cierto, una moral baja, desde el punto de vista de la moralidad, no del ánimo, sí había un tema religioso importante que había que Ujú. tratar como de Ujú. limpiar en relación al cristianismo. Yo, por ejemplo, logro entender un poco, porque cuando entré a la iglesia adventista, yo no fui católica, era pentecostal, pero aún así no tenía claro. Y yo tuve que preguntar, que me acuerdo la primera vez para Semana Santa, si nosotros comíamos como adventista pescado o podíamos comer carne, porque no lo tenía claro. Nunca había sido tema en mi Claro. iglesia Ajá. anterior, pero yo sabía algo que, Algo del, claro. entonces, Cultural, de hecho. cultural, entonces Ujú. yo me imagino, así como esa duda insignificante, personas que tenían una intención real de servir al Señor, la confusión. Que ellos tenían, exactamente. Belén, Cuéntame. después de escuchar todo esto de Corinto, una ciudad Uf. tan elitizada también, ¿no es cierto? Intelectualizada, con muchas ideas diferentes, idólatra, promiscua. Uf. Oye, pero eso no es muy diferente de algunas ciudades que tenemos ahora. No. Imagínate tú que si nosotros, al inicio, la Paulina decía, pensamos en Nueva York, pero fíjate que yo lo aterrizaría un poco más y yo diría, pensamos en Concepción. Yo también pensé en Concepción. De hecho, cuando estaba estudiando esto, hice un Ujú. paralelismo entre Concepción. Concepción también es un puerto, Sí. Claro. también es un lugar súper estratégico, un lugar muy industrial, universitario y político. Ujú. Sí, y en el contexto universitario hay mucho pluralismo dentro de Exactamente. Concepción. Claro, Sí, exactamente. también hay mucha secularización en ese mismo contexto. Han surgido movimientos políticos de acá. Sí, han surgido bastantes cosas. Ujú. Entonces, sí, cada contexto tiene sus desafíos. Concepción es una ciudad tremendamente desafiante y de hecho es parte del 20% de las ciudades más grandes porque, miren, de la población del mundo, el 20% vive en estas ciudades grandes de más de 1 millón de habitantes y ahí es donde hay muchos desafíos porque nosotros pensamos y decimos, quizá no se necesita. Otra pregunta, Dime. con respecto a lo que estás Mm. diciendo. ¿Es más fácil predicar en una ciudad próspera, Yo creo que desarrollada o más difícil? ¿Nos va mejor en una ciudad con más pobreza, Mira, yo creo con que más cada contexto, vulnerabilidad? sí, buena pregunta. Cada contexto tiene sus desafíos. Es ser bastante cuidadosa en contestar pues, para Ujú. no herir nada. Mm. Pero la prosperidad, cada contexto tiene sus desafíos en primer lugar. Por ejemplo, las personas que tienen una buena situación pueden generar autosuficiencia y las personas Ujú. que viven en un ambiente de pobreza quizás puedan generar desesperanza. Entonces, ambos contextos son desafiantes, pero ambas personas necesitan a Cristo. Ahora, las estadísticas son
claras y no se pueden ocultar. O sea, la iglesia crece en lugares en países donde hay desarrollo. Los países que ya están desarrollados, la iglesia va en decrecimiento. Y de hecho, ustedes mismos, no sé si pueden escribirlo en los comentarios, pero la realidad chilena es que nosotros hemos disminuido la cantidad de cristianismo. Cada vez hay personas que están más alejadas de la Del iglesia y cristianismo, hay una sí. directa relación con la escolarización Escolarización, y la educación. exactamente. De hecho, Ujú. hace años atrás, el país más ateo de Sudamérica era Uruguay, pero Chile superó esa estadística. Y, por ejemplo, también en el centro de África y en el sur de África es donde más crece el cristianismo. Pero en América y en Europa es donde más decrece. De hecho, los invito a que vean en la parte de atrás de la elección, la división intereuropea, muestra las estadísticas de cómo está la realidad de la iglesia allá. Entonces, al parecer, hay algo que la prosperidad puede generar autosuficiencia y no dependencia del Señor. Por otro lado, hay otra cosa que ofrece la iglesia en lugares donde hay bajos recursos, es que brinda mucho apoyo, brinda comunidad, da sentido de pertenencia y da esperanza. Entonces, la iglesia tiende a crecer más en lugares más vulnerables. Ujú. Bueno, en el tiempo de Jesús Mm. era parecido. Era parecido porque lógicamente él iba a suplir las necesidades de las personas y como tú decías, las personas que son menos vulnerables, no solo intelectualmente, sino económicamente, sienten más la necesidad porque no tienen autosuficiencia ni el Claro. orgullo está tan presente. Aparte que el dinero nos genera un sesgo muy grande Muy de no grande. depender del Señor. Exacto. Con rico, por Lamentablemente. ejemplo. Ujú. Nunca supimos si volvió o no. Exactamente. Claro. Pauli, cuéntame, ya nos dijiste que Pablo no fue bien recibido, ¿verdad? Por la iglesia de Corinto. Yo me imagino que eso debe haber sido un conflicto muy grande para él, al punto de que quiso irse y como ya habíamos comentado, el Señor tuvo que decirle, no, Mm. momento, Quédate. quédate. ¿Cómo podríamos aplicar eso a nuestra iglesia? Uy, está difícil porque sería genial que el Señor, ¿no es cierto?, llegara y nos Nos hablara. hablar así, ¿no es cierto? Pero Porque a veces nosotros queremos salir rápido porque decimos aquí como que no me va a ir bien. claro, a ver, yo creo que aquí es fundamental el tener en cuenta que nosotros somos embajadores del Señor. Y aquí yo creo que tiene que ver un poco con el tema de la identidad. Porque si yo tengo claro que mi identidad es mucho más de la profesión, oficio que tengo, o incluso más allá del rol que tengo en mi propia familia, es decir, soy madre, soy hermana, qué sé yo, sino que soy un discípulo del Señor y lo que me corresponde es hacer Ujú. discípulo a otras personas, tal vez voy a tener la claridad suficiente para darme cuenta de que si estoy entregando todo el mensaje o no. Ujú. Estar como consciente del mensaje que estamos dejando a las personas. Fíjate que Pablo no trató a los corintios como con discursos elocuentes, ¿verdad? Claro, Porque él en Atenas había intentado hacerlo y no le fue no muy le fue bien. bien. Y él, como decíamos, cambió un poco la estrategia. ¿Por qué crees tú que le funcionó esa estrategia dijo, no, yo aquí voy a predicar a Cristo y a Cristo crucificado? ¿Por qué le funcionó esa estrategia? Es que en realidad eso es lo único que importa. Eso es lo Exacto. único que importa, porque Ujú. yo no tengo por qué intentar de convencer a otra persona de que está mal o que está equivocada. Ujú. Mi labor como cristiano es presentar a mi Dios Mm. y contar lo que mi Dios ha hecho por mí. Mm. Y decir, mira, esto es lo que el Señor ha hecho por mí y me gustaría que tú conocieras a este Dios. Y el resto lo va a hacer el Señor. Amén. Yo no tengo por qué Exactamente. decirle, no, pero es que mi Dios resucitó al tercer día y cuando resucitó, resucitaron varios. ¿Qué ha hecho tu Dios? Porque ahí ya es Claro. una especie como de competencia y ahí ya Ujú. no es el camino correcto, Ujú. creo. Corríjame si estoy equivocada, pero Sí. yo creo que en realidad lo que a nosotros nos corresponde solamente es contar lo que mi Dios ha hecho y no tener que tratar de poner en balanza que ha hecho más o menos que el Dios Ujú. no sé, Apolo, por ejemplo, que sabemos que no ha hecho Claro, nada. que no ha hecho nada, claro. Yo creo que va por ahí en realidad. O sea, nosotros debemos, es lo que funciona, es Claro. lo importante.
realmente. Todo lo demás yo creo que es música, como dicen por ahí, ¿no es Sí, no, cierto? no sirve, es Belén, enredarse. sí, Belén, cuéntame, ¿y cómo podemos preservar entonces nuestra identidad cristiana en una sociedad tan secularizada? Bueno, yo creo que la respuesta es una sola y es depender de Cristo. Ujú, Sí, pero me explayo un poquito más diciendo ujú, que es bueno alimentar nuestra relación con Dios, vivir con convicciones y con amor. Hay un versículo que se me vino a la mente con esto que fue Juan 17:15. No ujú. te pido que Los los quites quites del del mundo, mundo, sino 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 que 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 los 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 guardes guardes los del del mal. mal. guardes del ¿Sí? mal, Entonces el objetivo exactamente. no es salir de este mundo, sino vivir de una manera diferente dentro de él a través del testimonio. Mientras tú hablabas, Pauli, se me venía a la mente de que este discurso filosófico, retórico, la razón no ha podido convertir ningún corazón. ¿No? En cambio, la cruz y el sacrificio de Cristo nos transforma ¿Qué es lo que cada vamos a día. estudiar un poquito con La más próxima detención la lección. próxima semana, Sí, verdad? pero Ok, el básicamente es tiempo se nos, depender de Cristo. el tiempo se nos está yendo. Cierto. Vamos a ir al tercer y último Ujú. tópico de la lección, que es la iglesia de Corinto como un espejo de los problemas eclesiales de siempre, que en realidad ya lo hemos comenzado. Pauli, sobre la ciudad de Corinto ya conversamos. ¿Cuáles eran específicamente los problemas que enfrentaba la ciudad de Corinto? Había, había una vida licenciosa, Licenciosa, ¿no es ¿sí? cierto? Una vida muy licenciosa, Mm, había robo, había idolatría, había egoísmo, mm. o sea, es Y una estaban muy ciudad, divididos. O sea, no exactamente. estamos hablando de la ciudad, estamos hablando de la iglesia de Ah, Corinto. perdón, no, la Sí, pero es que iglesia, la iglesia de Corinto tenía esos problemas claro, que tú Sí, acabas de mencionar. claro, sí, porque, porque se mezclaban los Se modelos de culto. mezclaron, Era sí, terrible claro. porque ellos sí, es verdad, traían sus costumbres, que Ujú. también nos puede pasar a nosotros, traemos nuestras costumbres culturales a la iglesia y eso no es correcto. No, Mm. y no nos olvidemos que la carta a los Corintios fue escrita exactamente porque gente, Chloe, la familia de Sí, Chloe, que estaba empezó en a ver, Corinto, fue a hablar con Pablo. O o sea, sea, debe haber sido mucho, debe haber sido mucho. mucho que fue a hablar Sí. con Pablo y decirle, mira, esto es es lo que está lo que pasando. está pasando en Oye, la Pablo le tuvo iglesia. que recordar y decir, oye, el templo, nosotros Claro. somos templo, o sea, Además, habían hermanos de la iglesia que le habían escrito, mira lo que está pasando. O sea, Claro, aquí estamos con actitudes que no dentro de la corresponde. iglesia que no corresponden, ¿verdad? Mm. Dime tú, basado en 2 Corintios 2:4, ¿cuál crees que era el sentimiento de Pablo al escribirle a la iglesia de Corinto? Yo, yo siento que él tenía, le dio pena, le dolió en su corazón Sí, ver cómo ¿verdad? se habían alejado Alejado. y cómo se Ujú. habían confundido las cosas. Porque si ellos estaban haciendo, llevando esos rituales, cultos, ese comportamiento, siguiendo o creyendo que estaban, que seguían siendo cristianos, ahí hay una confusión muy grande, Muy porque grande. distinto es decir, a ver, yo dejo el cristianismo, dejo esta vida que se me presentó y vuelvo a lo que tenía antes. Antes, Entonces, bueno, exacto. se entiende de que fue un cambio, un Mm, giro en 180. mm, Pero acá es que ellos todavía formaban parte de la iglesia, o sea, es a la iglesia a la que esté hablando, es una iglesia confundida, claro. en donde confundió prácticas religiosas, la moral se volvió a confunir, o sea, es algo relativo, o sea, o las personas tenían un pensamiento tal vez relativista, y bueno, el Sí, enemigo que y siembra cosas, claro. po. Mm. La iglesia tenía promiscuidad, ¿no es Sí, Mucho. cierto? Había mucho, había mucha, ay, ¿cómo decirlo? Ah, habían ideas bien fuertes, sí, bien heavies, para lo que nosotros estamos acostumbrados. Aquí, Belén, dime una cosa. eh, ¿Cómo podemos estar en un mundo sin dejarnos influenciar? Porque nosotros como iglesia, a lo mejor los pecados que estaban en Corinto, porque yo sé, estudiando, ¿no es cierto?, que había muchos matrimonios intercambiados y claro, había incluso prostitución dentro de la exactamente, iglesia por la creencia, porque acuérdense que la prostitución era parte del del culto a culto. Afrodita, Claro. Exacto. Incluso en el tiempo de Afrodita, imagínate algunos estudios en que llegaron a ver 1.000 prostitutas. exactamente. Entonces, todo eso permeaba la iglesia, pero en nuestra sociedad actual, ¿qué Mm. tipos crees tú de idolatrías nosotros tenemos o de Bueno, algunas actitudes que no corresponden? Bien cortito porque estamos primero terminando. la pregunta era ¿qué podemos hacer o cómo Mm, podemos no dejarnos sí, influenciar? Bueno, yo creo que la misma respuesta que di antes, o sea, dependiendo de Cristo, fortalecer nuestra identidad en el Señor, no olvidar que somos
enviados del Señor, Ujú. somos luz en medio de las tinieblas. ¿Y qué cosas? Bueno, no cosas tan terribles, pero pueden haber cosas muy sutiles que pueden ser incluso más Exacto. peligrosas. Por ejemplo, el control, el ego, la comparación, la competencia, las Ujú, apariencias, los ujú, títulos, el reconocimiento, entre otras cosas. ujú. Son cosas que pueden ser muy sutiles y muy peligrosas a veces. Peligrosísima. Porque que Nosotros, tiene que controlar todo y dependemos todo del claro, Señor. Pero a veces nosotros queremos controlar y no y dejamos no que el Señor dejamos que el actúe. Señor Yo actúe. creo que hay que volver a la Biblia, Ujú. siempre, Siempre. porque si nosotros decimos y creemos que podemos hacerlo, está bien, pero acá no nos perdemos. La Biblia nos pone, ¿no es cierto?, los límites por los cuales nos podemos mover, porque si insisto, y si creemos que estamos haciendo lo correcto, pero estamos fuera de esos límites, ya estamos Ujú. pecando. Necesitamos depender más del Más de Señor Dios. y que el Espíritu Santo trabaje constantemente. Chiquillas, el tiempo se nos pasó rapidito, voló. Muchas gracias. Gracias De por nada. haber estado con nosotros. Gracias a Gracias, ustedes. Belén. Y yo, queridos amigos, ahora les tengo una sorpresa, un saludo muy especial. Así que los dejo con ese saludo. Hasta la próxima semana. Los esperamos. Nos Chao. vemos. Chao. Hoy, queridos amigos, estoy súper feliz de poder encontrarme con ustedes nuevamente, como cada semana, pero hoy estoy con un invitado súper especial que yo sé que nos va a sorprender. Estoy con el pastor Ademilton Aguiar. Él es el autor de la lección de este trimestre, Primera y Segunda de Corintios. Pastor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de grabar con nosotros. La primera pregunta, Pastor, cuéntenos, ¿cuál es el mensaje central de la epístola de Pablo a los Corintios? Ok, hola pueblo de Dios de la iglesia en Chile, estoy muy contento por estar acá y hacer esta grabación y enviar este mensaje para ustedes. Bueno, como dijo la hermana, yo soy el autor de la lección del tercer trimestre de Primera y Segunda de Corintios, y el mensaje central de esta lección es el mensaje de la cruz. Es el mensaje del Evangelio, es el Evangelio, el mensaje de la cruz, como las lentes a partir de las cuales nosotros podemos leer todo a nuestro alrededor. Es el mensaje de que Cristo es nuestro Salvador y Él tiene un plan especial para nuestras vidas. Entonces, yo hago aquí una invitación especial para que todos ustedes puedan leer la lección del próximo trimestre. Pastor, y un mensaje final. Yo sé que usted está con poco tiempo, así es que solo un saludo para todos los miembros de la Iglesia en Chile. Ok, entonces aquí está mi saludo a todos los miembros, todos los hermanos de la iglesia en Chile. Yo espero que todos ustedes puedan leer la lección, que todos ustedes tengan la lección de la escuela sabática y pueden estar juntos a los sábados estudiando la lección y aprendiendo más acerca del amor de Dios, acerca de la salvación que tenemos en Cristo. Entonces yo dejo aquí mi invitación para que todos ustedes puedan leer la lección y que sea un estudio muy especial, muy poderoso y muy inspirador. Pastor, muitíssimo obrigada pelo seu tempo e que Deus abençoe muito ao Senhor. Amém. Obrigada. Agora em português, tchau, que Deus abençoe a todos. Amém.